Vivencias. Evidencias. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, querida. Buenas tardes para ti y para la audiencia. Y hoy vas a hablar, yo te anunciaba, de uno de los más grandes exploradores polares de Amundsen, que dedicó su vida a esa conquista, un hombre que contó con una excelente formación naviera y también habilidades especiales en cuanto a técnicas de supervivencia. Hablemos de sus hazañas, de sus conquistas. ¿Quién fue este hombre? Sí, el noruego Roald Amundsen, que lo elegimos para referirnos a él porque la semana pasada hablamos de los inuits. Sí. Y los inuits tienen mucho que ver con las hazañas de Amundsen, porque no olvidemos que él pudo aprender las técnicas de supervivencia gracias a ellos. Claro. Porque él estuvo 2 años conviviendo con ellos y realmente lo trataron como uno más, al extremo de que él adoptó dos chicas inuits, 2 niñas. Claro. De manera tal que tuvieron mucho que ver. Si bien el gran explorador noruego es él, los inuits fueron un poco el pedestal que le sirvió para lanzarse a esa conquista. No obstante, él indudablemente era una persona absolutamente positiva. Cuando enfrentaba algo, lo enfrentaba con tenacidad, con inteligencia y con optimismo también. Él fue capaz de sobrevivir en el Ártico y también de prever el protagonismo que iba a tener la técnica en el futuro de las exploraciones. De hecho, él empleó todo lo que pudo, la técnica y lo que aprendió. Él dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. Bueno, pero también antes ya había sido el primero en surcar el Polo Norte, que era su gran ambición, la conquista del Polo Norte, que no la logró, pero de todas maneras fue el primero que sí logró surcar el paso del noroeste, que unía el Atlántico al Pacífico, y bueno, y eso era muy importante porque fue el descubridor de ese paso. No existía el Canal de Panamá. O sea que él pudo descubrir el paso en el Polo Norte. Y contaba con una excelente formación naviera, ¿no? Y como decías también, técnicas de supervivencia. Sí, él nació en una familia ya de navales, ¿no? Eran capitanes, propietarios de navíos, constructores de navíos también. Y bueno, su padre falleció cuando él contaba solo 14 años. Y él ya desde los 8 años de edad tenía un oculto deseo por los viajes, y los biógrafos de él dicen que con esos 8 añitos abría las ventanas de su habitación, dejaba pasar el aire gélido de Noruega. Imaginémonos a varios grados bajo cero aquel niño temblando de frío, ¿no? Y aguantando impávido la llegada de esos fríos polares, porque se estaba poniendo en contacto con su gran meta, con su sueño. O sea que ya desde niño fue un gran aventurero. Sí, y además un soñador concreto, diría yo, porque soñaba con conquistar, pero a su vez se preparaba, ¿no? Y se preparaba a fondo. Él nadaba en las heladas aguas de Noruega para mejorar su resistencia, esquiaba, bueno, casi todos los noruegos son excelentes esquiadores. A sus padres les preocupaba esta actitud de él de pequeño, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos tenían mucho miedo de que, bueno, de que esas locuras, que a ellos les parecían locuras, de querer ir al polo, y bueno,
en pleno siglo XIX una cantidad enorme de expediciones habían chocado con los hielos polares y no habían podido lograrlo, claro, tantos muertos, tantos barcos perdidos, atrapados por los inviernos, tantas leyendas había que se contaban sobre tal o cual aventura y claro, a cuál peor eran las leyendas, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, él quería probarse a sí mismo, pero sus padres le prohibieron cualquier intención aventurera. Claro. Le obligaron a estudiar. Sí, sí. Entonces, bueno, entró en la Facultad de Medicina de Oslo dispuesto a ser médico. Por supuesto que la imposición era materna, porque papá ya había muerto a los 14 años. Pero las intenciones del padre también eran que él fuera médico. Sí, sí. Y bueno, cuando tenía 21 años, sus padres, su mamá falleció, y entonces él aprovechó y abandonó los estudios y se entregó por entero a prepararse para esa aventura. Claro. Y sabes que a los 22 años, él emprendió junto a su hermano una expedición de entrenamiento para cruzar con esquíes una cadena montañosa del oeste de Oslo. Era una forma de prepararse también, ¿no? Claro. Entonces fueron mal equipados, sin suficientes provisiones, se vieron rodeados de nieve, estuvieron a punto de morir en el intento. Al final, luego muchas penurias, lograron regresar, pero él a partir de ahí aprendió la lección. Claro. Y nunca más emprendió una expedición sin estar perfectamente preparado. Y es toda una lección de vida para el que estudie la vida de Amundsen. Claro. Nosotros, ¿cuántas veces nos lanzamos a una aventura sin estar perfectamente preparados? A veces no es una aventura, es un examen. Claro. Pero, bueno, no deja de ser... Pero él no solo se preparó físicamente, fue una persona que se preparó intelectualmente, ¿no? Sí, leyó muchísimo, toda la bibliografía existente. Cuanto libro hablara sobre la conquista de los polos, él lo devoraba con avidez. Enseguida se dio cuenta que gran parte de las catástrofes acontecidas en esas expediciones que se narraban, ¿no? En los libros, se debían a la inexperiencia de los capitanes marinos. Entonces, este joven Amundsen, que soñaba con descubrir nuevos territorios, empezó a preocuparse por prepararse, pero con experiencia. Claro. Entonces, cuando su compatriota, el gran Fridtjof Nansen, que fue hasta premio Nobel, porque intervino en todo el problema armenio con los turcos, en la masacre, él logró un periodo de paz, en fin. Nansen no solamente era diplomático, sino que era un gran explorador. Y como él atravesó Groenlandia en 1889, le hicieron una recepción cuando volvió a Noruega que fue impresionante. Y Amundsen tenía 17 años y se impresionó mucho con eso. Y entonces decidió que él se iba a preparar como es debido, con la experiencia, como hablamos recién. Y se enrola en el Magdalena, que es un barco dedicado a la pesca de focas. Claro. Y para él, Magdalena venía a ser un sucedáneo del Fram. El Fram era el barco de Nansen, este premio Nobel del año 26. El premio Nobel lo recibió después, por supuesto, en el 26, estamos hablando mucho antes de este tema. Pero bueno, el Fram era un barco legendario que se había hecho especialmente, tenía una forma medio de cáscara de nuez, y podía sortear mucho mejor que otros elegantes barcos. No era un barco elegante, pero era un barco muy fuerte. Y Fram quiere decir adelante. Sí. Entonces, en el barco que no era el Fram, pero para él era como si fuera el Fram, cazador de focas, él aprendió artes y el oficio de la marinería, conoció todo el funcionamiento del barco. Bueno, durante 3 años trabajó como marinero, y en sus ratos de ocio él continuaba preparándose físicamente, porque era un auténtico atleta. Bueno, cuando decidió explorar las regiones polares, uno de los primeros problemas con los que se topó fue de carácter financiero. Claro. ¿Y cómo lo superó?
Bueno, él viajó a Estados Unidos en busca de un patrocinador. Ahí conoció al millonario Lincoln Ellsworth, que junto a otras personas contribuyó económicamente para las exploraciones polares de Amundsen, pero además lo acompañó inclusive en algunos vuelos. Y en 1897, él, para tener mayor experiencia aún, se une en la expedición del barón de Gerlach, que es un belga, que curiosamente no va al Polo Norte como él quería, sino al Polo Sur. Polo Sur. Pero ahí los marca, sucede algo que es una tragedia. Sí, una tragedia que sale bien gracias a Amundsen. Porque ¿qué pasó? La inexperiencia de los marineros y del propio barón de Gerlach, que además estaba enfermo, muy enfermo, el barco queda encallado en los hielos polares de la Antártida. Y bueno, ya la tragedia está encima. Claro. Sabes que en esa época el escorbuto mataba enorme cantidad de marinos y de pasajeros también. Pero con los conocimientos que él había adquirido Amundsen de medicina, se convierte en el protagonista de aquella expedición. Y él, además de intentar animar a los compañeros, de cuidarlos, de tratar de curarlos con los conocimientos de sus estudios, que no eran muchos tampoco, pero comenzó a cazar focas y con sus propias manos empezó a hacer abrigos de piel de foca. Y fíjate que en esa época él todavía no había estado conviviendo con los inuits. Era por haber estudiado todo eso. Y los estimuló de tal manera que logró mantenerlos vivos hasta que llegó la expedición de rescate que los sacó de allí. Así que él allí ya se convirtió en un héroe. Todo el mundo hablaba de ese experto oficial que había salvado toda la tripulación. Pero entonces él no queda en eso. Él anhela descubrir ese paso del noroeste que hablamos al principio. Y bueno, se comunica con Nansen. Nansen le aconseja. Él estudia magnetismo en Hamburgo. Fíjate cómo se preparaba, ¿no? Porque se va a Hamburgo a estudiar magnetismo porque el centro magnético estaba en el polo. Bueno, están los dos polos, ¿no? Bueno, estudia magnetismo en Hamburgo con von Neumayer y de vuelta a Noruega todo su capital pone, además del que pide prestado y se compra un pesquero de focas que se llamó Joa. Y pequeño, en el que le instala un motor, lo carga con víveres para 5 años. Lo carga con 10 toneladas de petróleo, 6 perros esquimales y se hace a la mar junto a 6 compañeros. Esto estamos hablando de principios de siglo, fue en 1903. Él ya estuvo en la Antártida cuando lo ayudó aquel norteamericano que hablábamos, pero él sigue anhelando conquistar el Polo Norte. Y bueno, entonces se va en este barco que decíamos, tan pequeño, y logra en compañía de un amigo cruzar las 500 millas de Alaska, superan pasos de más de 2.500 metros de altura en trineo. Y realmente descubren el paso noroeste, un logro histórico. Él escribe en su diario de viaje, en 1905, un 26 de agosto, dice: el sueño de mi infancia está cumplido. Una extraña sensación me llena la garganta. Estoy agotado y extenuado por una debilidad en mi carácter. Noté que se me humedecían los ojos. Por una debilidad en mi carácter, fíjate. Como para no humedecérsele los ojos con ese logro. Bueno, allí en esos 2 años de peripecias entra en contacto con los inuit. Y bueno, allí entiende que la conquista es un asunto de paciencia. Nadie más paciente que los inuit, si no, no podrían vivir donde viven.
los observa, estudia cada paso que dan, lo hacen con suma lentitud. Los inuit nunca se apuran. ¿Por qué? Porque no gastan energía. ¿No? Aprende que cuando se coloca un abrigo de foca no puede haber un solo orificio ni una abertura por mínima que sea, porque eso puede conllevar a la muerte. Claro. Y todo eso le va a servir muchísimo posteriormente para la conquista del Polo Sur. Claro. Después de haber abierto ese paso tan valorado por la comunidad geográfica y científica, él decide que llegó el momento de conquistar el Polo Norte. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él compra un segundo buque, que en realidad dicen que compra, pero prácticamente su protector, diríamos, se lo prestó, que es el legendario Fram. Y se prepara con todos los detalles del viaje, y bueno, está pensando en todo y está organizando todo, y ahí se entera que el norteamericano Robert Peary ya había llegado al Polo Norte. Claro. Entonces, claro, eso para él fue un masazo, porque lo desanimó. Todo ese sueño que tenía, lo pierde, llegó otro antes que él. Claro. Pero entonces dice, bueno, ya que no voy a poder conquistar el Polo Norte, ni más ni menos, que conquistó el Polo Sur. Fíjate, claro, que los sueños tan cortitos que tenía. Bueno, entonces, claro, Nansen le había prestado el barco, todo lo demás, y él pensaba, ¿me lo seguirá prestando? Claro. Si yo ahora digo que no voy al Polo Norte, me voy al Polo Sur. ¿Los marineros continuarán conmigo? Entonces, con todas esas interrogantes, decide, se ve que era muy decidido, engañar a todo el mundo. Les dice a todos que se va al norte. Mira. Pero cuando llega a Madeira, les avisa que no, que se van al sur y que se van a conquistar el Polo Sur. Así, claro, como si fuera la vuelta de la esquina. Sí. Entonces, él ha calculado todo con una minuciosidad impresionante. Transportan refugio desmontable, 15 grandes tiendas de campaña, un vestuario que adoptó de los esquimales, claro, 10 trineos con armazón en madera de fresno de Noruega, patines de nogal americano, 100 perros groenlandeses, víveres que eligió un nutricionista para humanos y para canes también. Claro. Y bueno, y entonces acumulan provisiones, vestidos, equipajes de todo tipo, equipos. Sí. Y todo eso lo someten a un perfeccionamiento, hacia un escrutinio, un examen implacable. Se estudiaba todos los detalles con seriedad absoluta, porque realmente Amundsen sabía que tenía que respetar mucho el entorno al que se enfrentaba, ¿no? Claro. Bueno, cuando él decide irse al sur, se entera de que el capitán Scott, inglés, también se iba para allá, claro, y con muchísimo más apoyo del gobierno inglés. Y además con un concepto diferente de entender la exploración. Ellos llevan, los británicos, orugas mecanizadas, trineos mecanizados, llevan unos ponis manchúes, unos ponis que obtuvieron de los mongoles. Bueno, tenían mucho más tecnología que Amundsen. Claro. Pero Amundsen, con sus perros siberianos y con sus kayaks y con sus esquíes y con toda la preparación que tuvo, con sus trineos convencionales, bueno, 116 perros. La cuestión es que empieza a ganarle a los británicos. Y los británicos empiezan a bajar su velocidad porque no calcularon que las orugas se iban a averiar, porque, claro, son extremas las temperaturas sobre los motores, ¿no? Claro. Y los ponis, los manchúes,
transpiran por su piel, en pocos días se mueren, porque la transpiración se le congela en el cuerpo. En cambio los perros no, porque transpiran por la lengua. Claro. Entonces, el primer éxito ya se lo apuntan de entrada a los noruegos. Los británicos, desesperados, deciden continuar a pie. Fíjate que ya se había transformado en una competencia entre dos hombres, Amundsen y Scott. Claro. Mientras la expedición noruega van causando baja algunos perros, más de 100 perros murieron en ese tránsito, pero ellos continúan avanzando y acercándose a su objetivo. Y bueno, un viernes a las 3 de la tarde llegan a su objetivo, plantan la bandera. Llegan al Polo Sur. Llegan al Polo Sur, el punto más austral del planeta. Entonces, realmente uno lo cuenta así, pero esto había pasado con muchas penurias también por el lado de Amundsen, ¿no? Claro. Y habían dejado un buen equipo esperándolos a una distancia prudencial, habían marcado con cañas de bambú y banderines el camino, habían hecho una cantidad de cosas que los ingleses no. Claro. Los ingleses, confiando en toda su tecnología, no lo hicieron. Cuando llega el 14 de diciembre de 1911 a su objetivo, bueno, él escribe en su diario de viaje una frase que es legendaria. Dice: llevo toda mi vida soñando con conquistar el Polo Sur. Claro. Y heme aquí, hoy, en este día, el Polo Norte, perdón. Y conquista el sur. Y dice: y heme aquí, hoy, en este día, conquistando el Polo Sur. Entonces, bueno, le quiere dejar un documento para el rey de Noruega y también una carta a Scott. Claro. La carta dice: querido capitán Scott, como usted probablemente sea el primero en alcanzar este área después de nosotros, le digo que puede usar cualquiera de los artículos abandonados en la tienda. Bueno, el equipo británico de Robert Falcon Scott, para que te des una idea de lo equivocados que iban, vestían ropa de lana y cortavientos para arrastrar los trineos. Y bueno, los otros vestían de piel de foca, y con toda la manera de supervivencia de los inuits. Entonces Amundsen dijo: una expedición sin pieles en esta zona ya está mal ataviada. Claro. Entonces, bueno, cuando Scott llega, muchos días después, como unos 40 días después, con desesperación comprueba que ya llegaron antes los noruegos, ¿no? Claro. Descubren la carta y muy tristes deciden regresar, pero no llegan con vida a su destino. Recién en 1912 se descubren sus cuerpos congelados. Claro. Y bueno, de alguna manera fracasó entonces la expedición de Scott. Frente a Amundsen, pero él, con la nobleza de Amundsen, dijo en uno de los homenajes que le hicieron, que él hubiera dejado toda la gloria porque el capitán Scott y su gente se hubieran salvado. Y Amundsen, a partir de este momento, pasa a ser un hombre, un héroe de la humanidad, y también es recibido con honores, ¿no?, en su país. Sí, claro, es uno de los grandes, uno de los últimos conquistadores de la tierra, diríamos casi que el último, porque después en el planeta Tierra hubo que mirar hacia mucho más allá del horizonte, hacia la Luna, hacia Marte, hacia la estratosfera, porque ya a partir de ahí, el 14 de diciembre, lo último que había para conquistar en la Tierra lo había logrado aquel niño que con 8 años abría la ventana de su habitación, ¿no? Claro. Esperando la llegada de los dioses polares. Bueno, nunca se casó, claro, que iba a tener tiempo de casarse con ese ritmo de vida. Con ese ritmo de vida, y además pasándose 2 años, 3 años en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, esas 2 hijas adoptivas
de las que seguramente llegó a ser un buen padre, a pesar de que después las devolvió con los inuits. Sí. Pero esa íntima relación que quedó establecida, porque cuando a los 100 años, sí, que fue hace poco, fue en junio, perdón, dije 100 años, estoy diciendo mal, 90 años. 90. Bueno, ¿sabes que sus dos hijas fueron? Claro. Una con 104 y otra con 98 años de edad. Participaron en las celebraciones que se realizaron en Oslo, en Noruega. Su casa se conserva como un museo, ¿no? Sí, su casa, que era en aquella época se llamaba Uranienborg, hoy se llama Frogner, la zona esa, está dentro del área metropolitana de Oslo, de la capital de Noruega, y fue su residencia durante 20 años, claro, hasta su muerte. Y actualmente funciona como un museo, sí. Es interesante que allí, en ese lugar, él alistó el Fram para su viaje al Polo Sur. Y en el jardín de su casa estaban los depósitos de material científico. Claro. Y en el 2015 se descubrió, fíjate, hace 3 años nada más, se descubrieron cajas con fotografías inéditas de su llegada a la Antártida. ¿Y cómo sería que él se preparaba, que su casa la hizo como para practicar un poco el estar en un barco? Claro. Su habitación tiene 2 ojos de buey redondos, esas son las ventanas. Claro. Y el baño es diminuto para ir preparándose a lo que iba a ser el barco. Claro. O sea que él, toda su vida, pero así, se preparó. Podríamos decir todo su ser, de la cabeza a los pies, su alma estaba inmerso en ese sueño que felizmente logró. Claro, claro. Un hombre ejemplar, Carmen, y realmente se nos fueron los minutos, pero no sé cómo, te dejo un último minuto para que cierres, porque me tengo que ir a la pausa. Sí, querida, lo único que quería decir es que él formó parte de varias órdenes honoríficas noruegas y extranjeras. Claro. Fue nombrado caballero, Gran Cruz de la Orden de San Olaf en 1906, recibió después la Medalla del Polo Sur en 1912, la Medalla del Gran Mérito Cívico en 1917, pero ¿sabes una cosa? Era tan grande que renunció a sus condecoraciones alemanas en protesta por la guerra submarina de Alemania. Qué increíble, ¿no? Y también quería decirte que cuando murió, murió buscando a un amigo. Claro. El amigo se salvó, un italiano con el que él había sobrevolado el Polo Norte en un dirigible. Claro. Y bueno, se había perdido, y entonces él salió con todo el grupo que salió a buscarlo, sobrevolando, pero su avión cayó, y bueno, luego se encontró a la expedición italiana que él buscaba con su amigo, y lamentablemente Amundsen no. Pero te digo, murió en su ley. Claro, murió haciendo honra a lo que fue su vida, ¿no? Exactamente, o sea que es realmente ejemplar. Ejemplar. Y bueno, y gracias a ti hoy lo pudimos recordar, y es importante para quienes no lo conocen, o para quienes lo conocen también conocerlo un poco más. Bueno, muchas Muchísimas gracias, Carmen. Nos encontramos el próximo martes en tu columna El Todo y sus Partes. Muy bien. Un placer como siempre. Abrazos. Otro para Vivencias.